En este vídeo queremos explicar de la forma más clara posible por qué interesa verificar tu cuenta con WhatsApp, en qué casos puedes, en qué casos no y qué necesitas para ello. Hemos recibido muchos mensajes, la gente quiere verificar su cuenta, pero no siempre es necesario y no siempre es posible. Entonces os queremos explicar bien cuándo es posible, qué hace falta y cuáles son los pasos. Bueno, lo primero que queremos es WhatsApp bloquea un montón de negocios de WhatsApp Business y por supuesto de poder verificar su cuenta. Bueno, todo el tema de drogas, tabaco, alcohol, suplementos alimenticios, armas, animales, temas de adultos, fluidos, partes del cuerpo, productos médicos, temas de sexo, apuestas, citas, en fin, hay un montón de servicios que WhatsApp directamente bloquea. O sea, aunque intentes verificar tu cuenta, aunque intentes pedir que tu cuenta sea business, etcétera, te van a bloquear. Aquí puedes ver la lista, lo pondremos en los comentarios, pero básicamente WhatsApp te bloquea. O sea, no permite que este tipo de negocios estén verificados. La lista está aquí, la podéis mirar y primero comprobar eso. Lo digo porque nos han llegado médicos, gente que trabaja en temas de medicina y sencillamente tenemos que decir que no se puede. O sea, aunque queramos, no se puede avanzar en esa parte. Luego, por otra parte, muchas veces decimos que no porque entendemos que no hace falta, o sea, no es necesario. O sea, ¿cuándo necesitas verificar tu cuenta con WhatsApp? Pues eso, eres una gran empresa y quieres enviar mensajes automatizados a tus clientes. Lo necesitas. Eres una gran empresa y quieres que tu perfil se vea verificado. Lo necesitas. Eres una gran empresa y quieres tener un chatbot automatizado. Lo necesitas. Pero si eres una pequeña empresa y quieres hablar con tus clientes, no necesitas tener tu cuenta verificada. ¿Es mejor? Sí. O sea, es mejor tener tu número, que se vea automáticamente. Eso está bien. Pero no es necesario. O sea, para tú hablar con tus clientes no lo necesitas. Te puedes hacer una cuenta WhatsApp Business, poner un perfil completo sobre tu negocio y de esa forma cuando te contacten van a ver que eres tú. Es cierto que hay suplantación de identidad, gente que hace spam, de todo eso. Pero es muy importante que en tu web, en tu perfil de redes sociales, en todos sitios, tengas tu link a tu WhatsApp y la gente sepa dónde contactarte. Cuando la gente llega a tu perfil, que vean tu negocio, que vean tu logotipo, tu dirección, el mapa de Google o Apple Maps, toda la información que es sobre tu negocio. O sea, es muy importante que construyas un perfil que genere confianza. O sea, el tema de la confianza hemos hablado, hay un vídeo solo hablando de eso, entonces mirarlo porque es muy importante. Eres una empresa grande y quieres tener un canal de soporte con tus clientes gestionado por tu equipo comercial. No necesitas tener el- la cuenta verificada. Esto lo puedes hacer directamente con WhatsApp Business. Contáctanos y te ayudamos a hacerlo, pero no necesitas tener tu cuenta verificada. Eres una empresa grande y quieres tener eh, un link a WhatsApp. Evidentemente, el link a WhatsApp funciona con WhatsApp, WhatsApp Business. No necesitas tener tu cuenta verificada. Eh, Tengo una tienda online y quiero tener mi widget. No necesitas tener tu cuenta verificada. O sea, todo eso son cosas que te puedes quitar de en medio. O sea, no lo necesitas, ¿vale? Entonces aquí ya vamos al proceso de verificación de tu cuenta. Entonces es muy importante también, o sea, hay un concepto que a veces nos llegan y es muy importante tenerlo claro. Verificar la cuenta es para WhatsApp Business. Tienes que ser una empresa registrada con SL, SA, eh, lo que sea, o sea, como se llame en tu país, pero tienen que ser empresas reales constituidas, porque en el proceso de verificación hay un paso en el que tenemos que enviar documentación a Facebook y Facebook solicita información real sobre tu empresa. Una hoja de constitución, pagos de impuestos, cosas que ellos puedan verificar que tu empresa realmente es la que es. Entonces es muy importante o sea, no vale yo soy freelance, no vale. Yo trabajo desde casa, no vale. Yo soy cantante,
no vale. Tienes que tener una empresa que gestione tu negocio y esa empresa es la que se va a verificar en WhatsApp Business. O sea, esto es súper importante porque nos llegan muchas veces peticiones de gente que no tiene un negocio como tal y quieren verificar su cuenta. Pues no se puede. Entonces aquí vamos a compartir un formulario con vosotros, estará en la página web para que veáis la información que se pide. Bueno, nombre del responsable, cargo, correo electrónico, nombre de la empresa, página web. Esto es muy sencillo, se rellena en un minuto. Aquí, muy importante, WhatsApp es de Facebook, entonces Facebook pide que tu cuenta esté, o sea, pide tener una cuenta en Facebook de empresas y tener un ID. Este ID lo tienes que conseguir en tu página, es muy sencillo, es un numerito. Aquí te explicamos cómo hacerlo, lo pones aquí. ¿Vale? Tu cuenta de empresa en Facebook igualmente tiene que estar verificada. O sea, es decir, Facebook tiene que haber... esto es lo que digo que es el paso donde Facebook a veces pide que subas información sobre tu empresa, una hoja de constitución, algo de pago de impuestos, algo que permita verificar que la empresa realmente existe. Entonces, todos estos pasos los tienes que dar. Aquí ya explicas un poco qué es lo que vas a hacer, el número de teléfono y aquí te piden que de alguna forma completes tu perfil de WhatsApp Business. Entonces, bueno, pues tu logotipo, dirección, bueno, pues los datos que ya sabéis, seguramente ya los conocéis de la parte de WhatsApp Business para poder tener un perfil de empresa. Entonces, bueno, pues aquí acabas un poco poniendo la información. ¿Vale? Bueno, el estado, esto es muy sencillo, pero bueno, estos son datos muy sencillos que tenéis que rellenar aquí y ya está. Le dais a enviar y a partir de ahí nosotros gestionamos el proceso de alta. ¿Vale? No tenéis que ocuparos de nada, lo hacemos nosotros. Estaremos en contacto porque en algunos momentos tenemos que pediros más información o tenemos que pediros que verifiquéis algún paso en Facebook, lo que sea. ¿Vale? Pero aquí ya os olvidáis. Y luego tenemos un contrato, que es el que firmamos, que esto igualmente os lo compartimos para que sepáis qué son los términos y condiciones y que sepáis qué es lo que vamos a hacer juntos. Entonces, bueno, todo esto, como veis, es relativamente sencillo. Se puede hacer en una semana, 2 semanas, no tiene mucha complicación, pero requiere que estemos coordinados y que podamos trabajar juntos. Y lo dicho, es muy importante que tengáis en cuenta lo dicho, o sea, es decir, hay muchas empresas que nunca se van a poder dar de alta. Luego es muy importante eso, tener en cuenta que tenéis que ser una empresa registrada, oficial, legítima, todo eso. Y yo creo que ya está. O sea, bueno, y esto es un servicio de pago. Entonces, cuando hagáis el proceso de alta, os diremos el coste que tiene para que sepáis lo que hay que hacer. Pero no es un servicio gratuito, es un servicio de pago. Entonces requiere pagar nuestra parte, la parte de Facebook. Entonces, bueno, esto es un poco lo que conlleva. Lo dicho, no es necesario. O sea, verificar tu cuenta de WhatsApp Business no es un paso necesario para nada. Puedes trabajar normalmente sin verificar tu cuenta. Entonces, normalmente podrás hacer todo lo que quieras utilizando WhatsApp tal y como está ahora. Si quieres algunas cosas extra, tienes que verificar. Eso tiene un coste y te ayudamos en todo el proceso. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo ayude, porque sé que hay muchos comentarios, sé que hay muchas peticiones de ayuda, de cómo se hace, cuánto cuesta. Entonces, bueno, aquí os explicamos todo un poco más claro para que sepáis cómo hacerlo. Os vamos a compartir estos formularios en la página y así ya podéis directamente iniciar el proceso y cualquier duda escribirnos. ¿De acuerdo? Gracias.